Bueno, buenos días. El día de hoy a nuestro grupo nos correspondió hablar sobre la literatura contemporánea en España. El grupo está conformado por Nicolás Rubiano, Angélica Sandoval, Jainer Fuentes y quienes habla Samuel Gil. Entonces vamos a comenzar con qué es la literatura contemporánea. La literatura contemporánea se caracterizó por todos los escritos hechos desde 1940 hasta la actualidad y también por sus avances tecnológicos y también a nivel cultural, social y político. Listo, ahora fijémonos bien de la literatura contemporánea en España. Pues el régimen franquista y la guerra civil partió en dos a España, y lo que más afectó fue la literatura. En la década de los 40 y los 50 comenzaron a escribirse textos de angustia y de desarraigo individual, los cuales eran centrados para darle una visión de lo que estaba pasando en España y la problemática que había con lo civil y con las injusticias. En la década de los 70 y ya a principios de la década de los 70 comenzaron a hacer los escritos más formales y la experimentación formal con todos estos escritos. Y ahora la muerte de Franco en el año 1975 supuso el punto de partida para unas nuevas cosas que se le venían a España, como lo es la cultura y a la literatura. Y ya ahora, para terminar sobre la literatura contemporánea y más en España, vamos a hablar de lo que está pasando hoy en día con todo este tipo de la literatura. Pues asistimos a una década de las cuales es caracterizada por la libertad creadora y por aceptar todo tipo de corrientes literarias, las cuales son bien recibidas y hay mucha abundancia de texto literario y de nuevos autores literarios. La literatura española de hoy en día forma una gran diversidad de tendencias. En general, se alejan del experimentalismo y recuperan las formas tradicionales, lo que se venía trabajando y lo que quieren darle como ese nuevo recordatorio de las épocas pasadas para recordar con la tradición que venían de épocas anteriores. Vamos a hablar ahora sobre algunos ejemplos de la literatura contemporánea en España y de algunas obras características de esta literatura contemporánea. Entonces, para hablar primero de los ejemplos, tenemos que tener en cuenta los temas que trataba la literatura contemporánea en España. Entonces, los tres temas más importantes sobre esta literatura son, primero, la soledad y la comunión como rasgos inherentes a la existencia humana. Segundo, la inabarcabilidad de la realidad, de la ilogicidad del mundo y la conducta humana. Y ya de tercero está la literatura como tema de sí mismo. Como bien sabemos, la literatura contemporánea es una de las más extensas en el ámbito de los años. Entonces han sacado demasiadas obras, las cuales han sonado mucho en todo el mundo. Entonces les voy a dar 5 de las más que ha cautivado a todo el mundo y ha llegado a muchas partes del mundo sobre esta literatura contemporánea. Entonces las 5 obras son Cien años de soledad, por el famoso escritor Gabriel García Márquez, colombiano; Matar a un ruiseñor, de Harper Lee; El cuento de la criada, Margaret Atwood; Como agua para chocolate, de Laura Esquivel; y Bestiario, de Julio Cortázar. A finales de la Guerra Civil Española, en 1939 y hasta 1975, España estuvo gobernada por Francisco Franco. Por otro lado, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y España había apoyado indirectamente a Italia y Alemania. Como consecuencia de la derrota, España fue aislada internacionalmente, pero como hicieron unas firmas con Estados Unidos en 1953 y fue aceptada por la ONU en 1955, España se volvió a reconocer como un nuevo gobierno y su economía volvió a funcionar. En la década de los 60, la producción, el desarrollo y la expansión económica hizo que España pudiera salir de ese atraso en donde se encontraba. Al final de la Guerra Civil Española, los escritores en España se agruparon en dos distintos grupos, claramente diferenciados. El primero eran los que apoyaban la causa de la republicana, y estos eran los escritores que habían sido obligados a exiliarse principalmente en Hispanoamérica. Esto condujo frutos
en la creación de editoriales y revistas como lo son Seneca y Fondo Cultural de la Economía en México principalmente, la Editorial de Lozada en Argentina, la España Peregrina y la prestigiosa revista de cuadernos americanos. El segundo grupo está conformado por los escritores que se quedaron en España. Este grupo se dividió en tres. El primero era el que rechazaba los regímenes para vivir una vida de exilio interior. Entre este grupo se encuentran los escritores Daimaso Alfonso, Julián Marías y Vicente Alejandro. El segundo grupo estaba compuesto por los que apoyaban a los vencedores. En este grupo tenemos los escritores de Ernesto Jiménez, Luis Rosales, Dioniso Ridrueja y José María Penea. Bueno, en el tercer grupo estaban los escritores que se sometían a una producción más artística, censuraban ese carácter moralizado, tenían esos consejos de investigación de ciencias y de la revista Árbol. Por último, lo que hizo que la literatura contemporánea española surgiera fue que en ese tiempo pues los escritores tenían puntos de vista diferentes y vivencias diferentes respecto a la guerra, y esto hacía que se condicionara un ambiente literario en España en esta época. Listo, vamos con las características. La primera característica es que la literatura contemporánea se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, es decir, reflejan un quiebre de costumbres y creencias tradicionales. La siguiente característica, surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre la realidad y la ficción. La siguiente característica, las obras contemporáneas además reflejan el mundo interior de los personajes, su inconsciente y su subconsciente. La siguiente característica es que en la literatura contemporánea el tiempo no transcurre de forma lineal, sino que el tiempo rompe con el orden cronológico de los hechos, pudiendo así comenzar un relato desde el final de la historia, luego narrarlo desde el pasado y volver a otro punto en el tiempo. En la literatura contemporánea, a diferencia de los textos narrativos, no incluye una única voz del narrador. No existe un único punto de vista, lo que refleja relatos más empáticos del lector. En base a la característica anterior, existen tantos puntos de vista como narradores. Sin embargo, es importante destacar un punto en común en las obras contemporáneas. El autor siempre va a estar disconforme con la realidad que describe. Buenas, yo les voy a hablar sobre los autores más importantes de la literatura contemporánea en España. Uno de sus más importantes es Carmen Laforet, que nació en Barcelona el 7 de septiembre de 1921. Su obra más conocida es la novela Nada, ganadora del Premio Nadal de 1944. Otra de sus obras importantes son La Mujer Nueva, La Isla de los Demonios, La Insolación y Volver a la Esquina. Seguimos con un otro autor llamado Javier Marías, que nació el 20 de septiembre de 1951 en Madrid, España. Es el miembro número 1 de la Real Academia Española desde el 2008. Él ha declarado que su inspiración la ha hallado en Jorge Luis Borges y William Shakespeare, y fue ganador del Premio Nacional de Narrativa. Algunas de sus películas fueron Mientras ellas duermen, El último viaje de Robert Rylance, y sus libros son Corazón tan blanco, Los enamoramientos de 2011, Así empieza lo malo 2014, Berta Isla 2017. Ahora hablaré sobre Rosa Montero. Rosa Montero Gallo es una periodista y escritora española. Nació el 3 de enero de 1951 en Madrid, España. Uno de sus premios es Premio Nacional de las Letras Españolas. Tiene una película llamada La hija caníbal. Algunas de sus obras más importantes son Lágrimas en la lluvia de 2011, Bella y oscura de 1993, Historia del rey transparente de 2005, La loca de la casa de 2003 y El peso del corazón de 2015. Listo, muchas gracias.